Al comienzo de la historia vemos a una chica llamada Saman corriendo porque llega para dar su examen. Ella corre directo hacia donde están sus amigos. Simon estaba hablando con ellos cuando de repente su papá, Frederick, llega corriendo. Frederick les dice a sus amigos que se vayan de ahí lo más rápido posible y se vayan a otro lugar. Frederick empieza a llevarse a su hija de ahí y le dice que en cualquier momento va a caer una lluvia venenosa. Frederick conduce su auto rápidamente hacia adelante. Por otro lado, nubes negras cubren toda la ciudad. Aquí, Frederick está llevando a toda su familia lejos de ahí, hacia un búnker, para que todos puedan protegerse de esa lluvia venenosa. Frederick le dice a su hijo que se ponga el cinturón de seguridad y, en ese momento, se distrae, lo que hace que su auto choque con otro auto y, en cuestión de segundos, toda la carretera se llena de autos atascados. Aquí, Frederick le pide a un hombre que mueva su auto para que puedan avanzar, pero la carretera ya estaba completamente bloqueada al frente. Por eso, él se lleva a su familia y salen de ahí, y todos corren directamente hacia el bosque. Un hombre intenta detenerlos desde atrás, pero ellos no le hacen caso a nadie y van directo hacia el búnker, llegando rápidamente hasta él. Ahí, Frederick rápidamente pone su huella digital y abre el búnker, y todos entran adentro. Apenas entran, la primera gota de lluvia cae del cielo sobre una hoja y empieza a llover fuerte. Apenas entran al búnker, Frederick desinfecta completamente a su familia para que puedan protegerse de esa lluvia venenosa. En ese momento, Frederick le da un dispositivo a su esposa Alan y le dice que en ese aparato está toda la información relacionada con el búnker. En ese momento, Frederick se pone un traje y se prepara para salir. Antes de irse, Frederick le dice a su hija Saman que tiene que salir sí o sí porque solo él puede detener esa lluvia venenosa y que si no la detienen, nadie sobrevivirá. Pero Saman le dice que no salga. Pero Frederick le promete que, pase lo que pase, va a regresar. Le pide que cuide a su hermano y se va de ahí. Apenas se va, Simon revisa su celular y ve que sus amigos también estaban en problemas, porque los padres de sus amigos también habían muerto por esa lluvia venenosa. Al ver esto, ella se asusta mucho. Por otro lado, Alan estaba preparando chocolate para los niños, pero por su rostro y sus manos temblorosas se notaba claramente que el miedo dentro de ella también iba en aumento. En ese momento, alguien empieza a golpear fuertemente la puerta del búnker. Aquí, Alan les dice que no abran y les explica que si su papá estuviera ahí, él mismo pondría su huella digital para entrar. Por eso, ella les dice que ignoren ese ruido. Pero entonces Alan le dice a su mamá que deberíamos ver, porque podría ser nuestro papá. Así que ella va de inmediato y abre la puerta del búnker, y frente a ella estaba el mismo hombre que antes les había impedido entrar al bosque. Ese hombre, completamente empapado por la lluvia, ya estaba infectado y, en ese momento, agarra al hermano de Saman y lo arrastra hacia afuera. Pero justo entonces, Alan corre y salta sobre ese hombre y, debido a la lluvia venenosa, empieza a retorcerse de dolor ahí mismo. Ella les dice que entren rápido. Por eso, Saman cierra la puerta del búnker de inmediato. Al ver morir a su mamá, ellos se ponen a llorar desconsoladamente porque ahora su madre ya no está con ellos. En ese momento, Saman llama a su papá, pero él no contesta la llamada. Eso significa que él también está en peligro. Después de eso, ella acuesta a su hermano para que duerma por la noche. Al día siguiente, el hermano de Saman ve el mismo dispositivo que su papá le había dado a su mamá. Cuando Saman lo ve, encuentra también un mapa de muchos otros búnkers. Eso significa que hay más búnkers como este en la selva, y aquí nos enteramos de que Frederick era un científico y que su empresa, Apollo, fue la que mandó construir todos estos búnkers aquí. Porque Frederick ya sabía de antemano que muy pronto iba a haber una lluvia tóxica que haría que la gente muriera sufriendo. Por eso, en ese momento llegó a su familia al búnker. Al ver esto, rápidamente envía una señal a los otros búnkers pidiendo ayuda, pero por mala suerte, no recibe ninguna respuesta de ellos. En ese momento se le ocurre una idea, así que empieza a buscar una radio en el búnker y, por suerte, la encuentra. Rápidamente grita pidiendo ayuda por la radio. Pero tampoco había señal allí. Al ver esto, le pide a su hermano que lleve la antena de la radio hacia arriba y, por suerte, ahí sí logran captar señal. Saman inmediatamente habla con un chico llamado Flip que está en otro búnker. Pero antes de que pueda seguir hablando con él, la señal se corta. Al ver esto, a su hermano se le llenan los ojos de lágrimas, pero en la noche, de nuevo escucha la voz de Flip en la radio. Ella estaba hablando con él, pero lamentablemente, una vez más, la señal se corta. Así pasan los días y los meses, y nos muestran el tiempo 6 años después, donde Rasmus ya es un joven y está cansado de esperar a su papá. Por eso, se enoja mucho con Saman.
Por eso, ahora Simon se queda pensando y decide salir de ese búnker. Así que, cuando Rasmus está dormido, ella cierra la puerta de su cuarto y, poniéndose un traje para protegerse del virus, después de 6 años abre la puerta del búnker. Apenas sale, escucha los gritos de su mamá por todos lados. Pero, controlándose, sigue adelante y caminando llega hasta la ciudad. Al llegar, ve un letrero que señala hacia adelante, a 2500 metros de ahí. Simon sigue ese letrero y entra a un edificio donde solo puede ver montones de cadáveres por todos lados. En ese momento, un perro la ve y de repente empieza a perseguirla. Ella corre y se esconde en una habitación. A la mañana siguiente, Rasmus se despierta y se le acerca, entonces Simon le cuenta que anoche salió del búnker y que afuera solo hay montones de cadáveres por todas partes, que ya no queda nadie vivo. Al escuchar esto, Rasmus se asusta un poco, así que le dice que a la mañana siguiente los dos saldrán de ahí y se irán hacia otro búnker. Pero en la noche, de repente las rejillas de ventilación se bloquean y empieza a acabarse el oxígeno dentro del búnker, por lo que Simon se desmaya ahí. Pero en ese momento, Rasmus la arrastra fuera del búnker y, apenas salen, unas personas los atrapan. Ellos habían bloqueado las rejillas de ventilación del búnker. Por eso se acabó el oxígeno ahí. En realidad, cuando esa noche Simon salió de la casa, esas personas la vieron. Ellos encierran a ambos de nuevo dentro del búnker, en una habitación. Ahí, esas personas buscan comida, pero ya se había acabado todo. Por eso, su líder Martin dice que los dejen ahí solos para que se pudran y luego todos empiezan a irse de ahí. Pero en ese momento, Simon le grita y le dice que ella conoce otros búnkers, pero que solo ella sabe dónde están y que en esos búnkers hay un montón de comida almacenada. Al escuchar esto, Martin se queda pensativo y decide incluir a ambos en su grupo. Después de eso, todos siguen adelante y, agotados, descansan en un lugar. Aquí, Martin le dice a Simon que tal vez ellos sean los únicos que quedan en este mundo, porque afuera, todo el mundo ha sido destruido por esa lluvia venenosa, y los que han sobrevivido se están matando entre sí porque la comida se está acabando. Por eso vine aquí a buscar comida y me vi obligado a tomarte prisionero. Después de esto, la escena cambia y vemos a Martin, porque él era soldado. Allí le ordenaron matar a una mujer que ya estaba infectada por esa lluvia. Pero Martin, al ver que la mujer tenía un bebé en brazos, no pudo dispararle, y debido a esa mujer infectada, todos sus compañeros se contagiaron con el virus y, junto con la mujer, todos murieron. Pero él logró escapar de allí salvando su vida en ese momento. Después de esto, la escena vuelve al presente, donde todos ellos se dirigían hacia otros búnkers. Pero en ese momento, Martin ve a unos cazadores, y al verlos, todos se esconden rápidamente. Los cazadores hacen volar su dron por ahí y, de repente, ven a una chica corriendo. Ellos corren tras ella para atraparla. Aprovechando esto, Martin les dice a todos que se vayan de ahí. Pero Simone se niega y dice que debemos salvarle la vida a esa chica. Así que, aunque no quieren, todos corren para salvarla y, al avanzar un poco más, encuentran a la chica atrapada en el agua sucia de la lluvia, que ya estaba infectada. Por eso, Martin le dispara y la mata en el acto, y luego todos siguen adelante. Un poco más adelante, llegan cerca de un edificio. Al llegar, ven montones de cadáveres por todos lados. Apenas entran al edificio, todos empiezan a cerrar bien las ventanas y puertas para que nadie pueda atacarlos desde afuera durante la noche. Por suerte, también encuentran agua potable en ese edificio. Por eso deciden pasar la noche ahí. A la mañana siguiente, vuelven a retomar su camino y, un poco más adelante, el pie de Rasmus se hunde en el agua de esa lluvia venenosa. Cuando Martin se da cuenta, les dice a todos que se mantengan alejados de él porque también iba a infectarse, y justo en ese momento Martin estaba a punto de dispararle. Ahí se le cruza a Simone y le dice que no dispare porque no quiere perder a su hermano. Pero cuando una chica llamada Beatriz revisa sus zapatos, se da cuenta de que eran impermeables y el agua no le había tocado los pies para nada. Por eso se salva y todos siguen avanzando hacia adelante y al poco tiempo encuentran el segundo búnker. Aquí Simone rápidamente pone su huella digital y abre la puerta. Apenas entran, encuentran un montón de comida, así que después de muchos días, todos pueden llenar el estómago. Por otro lado, Simone encuentra un celular donde ve un video del jefe de Frederick. En ese video, su jefe le dice que venga a Suecia en caso de emergencia. También le dice que él es la única persona que puede detener esta lluvia venenosa. Por eso, Simone le muestra el video a Martin y le dice que seguramente su papá debe estar en Suecia. Ella le dice a Martin que deberían irse a Suecia hoy mismo.
Pero Martin se niega rotundamente y le dice que no cree que haya nadie vivo allá, porque aparte de ellos, nadie más ha sobrevivido aquí. Por eso, él se va de ahí, pero Simone todavía seguía preocupada por su papá. Por eso, los dos hermanos parten ese mismo día hacia adelante. Por otro lado, Beatrice y su amiga llegan y preguntan por Simone y Rasmus. Martin les responde que ambos se fueron a Suecia para buscar a su papá. Al escuchar esto, ellas también dejan solo a Martin y se van de ahí para ir a buscarlos. Un poco más adelante, encuentran tanto a Simone como a su hermano Rasmus. Mientras tanto, solo Martin y Karlek se quedan solos en ese búnker. Por eso, Martin está muy molesto. Aquí, todos los amigos avanzan una vez más y comen hasta llenarse en un edificio. Apenas habían terminado de comer, cuando de repente llegan esos cazadores. Al verlos, todos salen corriendo de ahí lo más rápido posible. Pero mientras huían, Simone se separó de los demás amigos. Buscándolos, llega a un lugar donde ve a un niño parado. Pero en ese momento, ve que nubes negras y densas empiezan a cubrir el cielo. Por eso, ella se lleva al niño y se aleja de ahí. El niño empieza a tomar pastillas para quitarse el hambre. Pero en ese momento, Simone le da algo de comer y justo entonces llega el papá del niño, quien, al confundir a Simone con una cazadora, se lleva a su hijo y se va de ahí. Y apenas sale, los cazadores lo rodean y lo golpean brutalmente. Al ver esto, Simone se asusta y sale corriendo de ahí, pero mientras huye, un hombre la ve desde atrás. Por su parte, apenas Simone entra a un edificio, se encuentra con sus amigos ahí. Ella les dice que tienen que escapar de ahí, pero justo en ese momento llega el mismo hombre que había visto a Simone escapar. Él les pide comida, pero ellos no tenían nada para darle. Por eso, el hombre agarra a Rasmus y estaba a punto de matarlo. En ese momento, Martin llega y le apunta con una pistola. Por miedo, ese hombre lo apuñala y sale corriendo de ahí, mientras Rasmus queda retorciéndose de dolor. Entonces Simone le dice a Martin que hay otro búnker cerca, que tienen que ir rápido para allá. Como pueden, se llevan a Rasmus y corren hacia ese búnker. Llegan rápido a ese búnker y, al entrar, le curan de inmediato la herida a Rasmus. Por su parte, Martin le muestra a Simone un dispositivo en el que estaba el mapa de toda la ciudad. Martin le explica que en ese mapa, el muro que aparece seguramente está libre del virus, porque el gobierno lo construyó justamente para que las personas infectadas no puedan cruzar al otro lado. Si logramos llegar a este lugar, quizás podamos salvarnos. Mientras tanto, la herida de Rasmus seguía empeorando poco a poco. Al ver esto, Simone le dice a Martin que necesitan un doctor, de lo contrario la condición de Rasmus va a empeorar aún más. Por eso, al final Martin también acepta, y ahí la amiga de Simone le señala un lugar y le dice que puede entrar por ese camino. Pero ahí también están los cazadores. Ellos pueden atraparlos en cualquier momento. Pero Simone no tenía otra opción para salvar a su hermano, así que ella sigue adelante por ese camino. Pero justo en ese momento, un dron empieza a perseguirla desde arriba. Evitándolo, ella entra rápidamente a un edificio y, en ese momento, los cazadores llegan y la apuntan con sus armas. Pero justo entonces, los amigos de Simone llegan y acaban con ellos. Ahí, Martin les pregunta sobre ese muro, pero ellos se niegan rotundamente a responder. En ese momento, un chico llamado Jan ve un tatuaje de serpiente en el brazo de uno de los cazadores y al verlo, siente un miedo extraño y le dice de inmediato a Martin, le dice que los mate a todos. Por eso, Martin recarga su arma y los mata ahí mismo, y todos se llevan a Rasmus de ahí y se dirigen hacia el mismo doctor. Mientras seguían avanzando, de repente a Jan le viene a la mente el recuerdo de ese mismo tatuaje. En ese momento, la escena pasa a un flashback donde Jan estaba viviendo en una casa. Había 3 personas allí, una niña pequeña, su madre y su padre. Como la mamá y el papá de Jan murieron por ese virus, él pudo encontrar refugio en esa casa. Un día, mientras Jan estaba trabajando en esa casa, de pronto llega una camioneta de cazadores. Entonces, el papá de la niña sale a ver qué pasa y los cazadores le preguntan algo, pero él se niega a responder y, al no decirles nada, lo matan a tiros ahí mismo. Mientras tanto, Jan también los estaba observando a través de un agujero. En ese momento, ve al mismo hombre que tenía un tatuaje de serpiente en la mano. Al ver esto, Jan le tapa fuertemente la boca a la niña para que los cazadores no escuchen su voz. En ese instante, los cazadores también atrapan a la mamá de la niña y se la llevan de ahí. Cuando ellos se van, Jan le quita la mano de la boca a la niña. Pero cuando mira, ve que la niña ya había muerto. Al ver esto, Jan se derrumba completamente por dentro. Después de esto, la escena vuelve al presente, donde todos llegan a un lugar. Allí, con la ayuda de un dron, encuentran la casa del doctor y, después de ubicarla, llegan hasta la casa del doctor y tocan la puerta. En ese momento,
la doctora sale y les apunta con una pistola. Pero de alguna manera, Simone logra calmarla y en ese momento Martin le cuenta todo, diciéndole que realmente necesitan su ayuda. Por eso, ella acepta ayudarlos y la doctora le cose la herida a Rasmus. En ese momento, ella les dice que la herida de Rasmus aún no ha sanado por completo, así que tendrán que ponerle una inyección contra el tétanos. Les dice que para la inyección tienen que ir a un búnker que está cerca de su casa. Por eso, los tres se dirigen hacia ese búnker y, al llegar, Simone reconoce que es el mismo búnker que pertenecía a la empresa Apolo de su papá. La doctora le cuenta que ella también trabajaba en la empresa Apolo, por eso le asignaron ese mismo búnker. Apenas entran, la doctora prepara una inyección para Simone y la amarra a una cama. En ese momento, la doctora empuja a Simone y también la ata con una cuerda. Le dice que, por culpa de su papá Frederick, toda su familia murió. Incluso mis hijos murieron por esa lluvia. La doctora le dice que si tu papá no hubiera hecho ese experimento, no habría existido esa lluvia venenosa y hoy mis hijos y mi familia estarían vivos. Mientras tanto, los demás amigos están buscando comida en la casa de esa doctora. En ese momento, Martin mira afuera y ve que los mismos cazadores ya habían llegado. Aquí, cuando Jan mira, ve que afuera estaba parado el mismo cazador que tenía un tatuaje de serpiente en el brazo. Al verlo, se sorprende de inmediato. Por eso, agarra una pistola y sale para acabar con ese cazador ahí mismo. Pero justo en ese momento, los otros cazadores llegan y lo atrapan. Al ver esto, los demás chicos amigos salen corriendo de ahí. Por otro lado, la doctora estaba a punto de inyectarle el veneno a Rasmus, pero en ese momento Patrick llega y le dispara, y todos aprovechan para escapar de ahí y continuar su camino una vez más. Y al avanzar un poco más, ven a lo lejos una casa con la luz encendida. Eso significa que alguien vive ahí, así que se acercan a la casa. Pero justo en ese momento, un hombre se les cruza en el camino. Él les permite pasar la noche en su casa, pero les dice que deben dejar sus armas afuera, así que, aunque no quieren, entran a la casa. Al entrar, ven a muchas personas vestidas igual, lo que les parece algo extraño. Les dan una habitación para pasar la noche, donde pueden descansar bien, y en la mañana, una mujer llamada Karen les invita a desayunar. Después de muchos días, por fin pueden comer hasta llenarse. Pero lo curioso es, ¿de dónde sacaron estas personas tanta comida? Después de eso, dentro de la casa, Simone lleva a Rasmus donde un doctor porque su herida seguía empeorando poco a poco. Ese doctor saca una inyección que era exactamente igual a la que tenía el doctor anterior, el que quería matarlos. Por eso, al ver esto, Simone le dice que no y le pide que trate a Rasmus sin dejarlo inconsciente. Así que el doctor deja la inyección a un lado y, cuando su atención se dirige hacia Rasmus, Simone aprovecha el momento para esconder una de las inyecciones. Ella rápidamente empieza a revisar esas inyecciones. Al revisarlas, se da cuenta de que esas inyecciones eran de la empresa Apolo. En la noche, todos estaban cenando, pero mientras tanto Martin estaba escondido revisando toda la casa. De repente, abre una refrigeradora y se encuentra con un cuerpo humano mutilado colgando, lo que lo deja completamente impactado. Mientras tanto, ese hombre les da a todos los amigos un pequeño paquete y les dice que si a alguien le sale una pequeña flor en su paquete, tendrá que dar su vida. O sea, para saciar el hambre de todos aquí, vamos a tener que matarlo. Al escuchar esto, todos se quedan completamente sorprendidos. Intentan irse de ahí, pero los obligan a sentarse de nuevo. En ese momento, Martin llega y le da un puñetazo en la cara a ese hombre. Pero justo entonces, el doctor lo apunta con un arma. Ese hombre les dice a todos que abran sus paquetes. Aquí, poco a poco, todos empiezan a abrir sus paquetes. Pero al final, cuando Lena abre su paquete, es de su paquete de donde sale la flor y al verla, se queda completamente impactada. Ellos intentan llevársela de ahí, pero en ese momento, la misma mujer, Karen, le quita la flor de las manos y dice que la considera como si fuera su hija. Por eso, no quiero que esto se convierta en nuestra comida. Ella dice que, en lugar de Lee, está dispuesta a dar su propia vida. Al escuchar esto, Lee empieza a llorar ahí y esa mujer le da la mano por última vez antes de irse. Después de eso, todos se preparan para irse de ahí. En ese momento, Simone le pregunta al doctor sobre su papá Frederick. El doctor le responde que sí, que él era el asistente de Frederick y que tanto él como Frederick son responsables de la propagación de este virus. Al escuchar esto, Simone se va de ahí triste. Pero en ese momento, ese hombre también le dice al doctor que se vaya de su casa. Mientras todos avanzaban por el bosque, el mismo doctor aparece y, mostrando una inyección, dice que por culpa de esa inyección se desató la lluvia venenosa y todo se acabó.
En ese momento, él mismo se clava la inyección en el cuello, lo que hace que empiece a retorcerse de dolor, pero justo entonces, Martin le dispara y lo mata ahí mismo. Esa noche la pasan dentro de una casa vacía, y apenas amanece, Martin le muestra a Simone el mismo mapa donde estaba el muro. Él le dice que de alguna manera tienen que llegar hasta allí, si no, será difícil sobrevivir. Por eso, Martin les dice a todos que crucen ese muro. Pero aquí Rasmus se niega y dice que no puede ir porque no se siente bien para salir. Pero Simone no quiere dejar solo a su hermano. Por eso, ella le pide a alguien que se quede con él. Aquí Beatrice acepta quedarse con él. Después de eso, los otros 4 se van de ahí. Un poco más adelante encuentran otro búnker. Al entrar, ven que hay algunas pinturas en las paredes. O sea, en este búnker vivía una familia. Tuvieron suerte porque también encontraron mucha comida ahí. En ese momento, Patrick encuentra una tablet que tenía algunos videos grabados. Cuando Patrick le da la tablet a Simone, ella se entera de que su papá Frederick también estuvo involucrado en esta lluvia tóxica, lo que la hace sentir muy mal. Salen rápidamente del búnker, pero ya era demasiado tarde porque afuera había empezado la lluvia tóxica. Por eso deciden pasar otra noche en el mismo búnker. Mientras Simone y Patrick conversaban, Patrick le dice que a él no le importa nadie. Incluso Martin siempre me está diciendo cosas. Por eso, de repente se levantó y salió bajo la lluvia tóxica. Aquí, Simone intenta detenerlo, pero él la empuja y la hace caer bajo la lluvia, y ahora ella también estaba completamente empapada. En ese momento, Martin llega con su pistola. Estaba a punto de dispararle, cuando de repente Lia aparece frente a él. Ella lo detiene para que no dispare, pero Martin también se niega rotundamente. Por eso, Lia también sale con él bajo la lluvia. Pero entonces él se da cuenta de que la lluvia no les está haciendo ningún efecto. Entonces baja su pistola y los deja entrar al búnker. Por otro lado, Rasmus y Beatrice estaban sentados, cuando de repente una gota de esa lluvia cae sobre Beatrice, y al verla, ella se queda en shock. Ella llora ahí porque ahora también iba a infectarse. Pero Rasmus le asegura que una sola gota no hace nada. Le dice que no se preocupe, por eso, ella pasa toda la noche con miedo. Por otro lado, cuando Martin se entera de que Simone no salió bajo la lluvia por su cuenta, sino que Patrick la empujó a propósito. Por eso, se enoja con él y le dice que salga del búnker. A la mañana siguiente, cuando Rasmus se despierta y ve a Beatrice, se queda helado porque Beatrice ya había muerto ahí. Aquí, Martin también le responde a Patrick y le dice que empaque todas sus cosas y se vaya de ahí porque ya no lo necesitan. Por eso, ese mismo día Patrick se va llorando de ahí. Patrick va directamente a la casa donde Rasmus se estaba quedando. Cuando llega, ve que Rasmus estaba saliendo con el cadáver de Beatrice y al ver eso, sale corriendo de ahí inmediatamente. Corre y corre hasta que cae en un lugar. Apenas se pone de pie, de repente alguien le cubre la cabeza con una tela y lo suben a un auto. Entonces ve al mismo hombre que era el líder de esos cazadores que los estaban persiguiendo sin descanso para atraparlos. Ese hombre le pregunta por sus otros amigos, que dónde están. Pero Patrick se niega rotundamente a decirle nada. Por eso lo amenaza y le dice que si no les cuenta, le va a sacar todos los dientes uno por uno. Pero aún así, Patrick vuelve a negarse. Al escuchar esto, ese hombre le saca un diente. Por eso, él termina contándoles todo sobre sus amigos. Mientras tanto, Lia y los demás amigos están empacando toda la comida de ahí. En ese momento, Simone le pregunta a Martin por Patrick, que dónde está. Entonces Martin dice que él lo echó del búnker y que ya se ha ido de ahí. En ese momento, se escucha que tocan la puerta afuera. Cuando Martin sale, ve que Rasmus está parado frente a él, cargando a Beatrice. Pero Martin no lo deja entrar porque sabía que, además de Beatrice, Rasmus también estaba infectado. Pero Rasmus no le hace caso y entra directamente al búnker con Beatrice. Rasmus estaba muy triste al ver que Beatrice había muerto. En ese momento, Simone se le acerca usando un traje y le dice que Beatrice ya está muerta, así que ahora tiene que dejarla e irse con ellos. Pero Rasmus se lo niega rotundamente y, en ese momento, toma una radio y se va de ahí. Apenas avanza un poco, de pronto escucha la voz de alguien en su radio. Cuando responde, el mismo cazador le pregunta cuántos son en total. Le dice que si no se lo cuenta, va a matar a su amigo Patrick. Así que, aunque no quiere, termina dándole su ubicación. Mientras tanto, Patrick le cuenta al cazador que Rasmus estuvo antes con una chica infectada, pero que él mismo aún no se ha infectado. Al escuchar esto, los cazadores se alegran porque él es la única persona que podía servirles para sus propósitos. Por otro lado, Martin y Lia entierran el cuerpo de Beatrice en el bosque.
Pero en ese momento llega Simone y, mostrando un mapa, dice que ahora tienen que buscar tanto a Rasmus como a Patrick porque esos cazadores los han capturado. Ella rápidamente lanza un dron y hace un ruido para distraer a uno de los cazadores. El cazador sigue ese ruido y llega a un lugar donde, apenas llega, todos los amigos lo atrapan ahí mismo. Aquí Martin habla con el líder por radio y le dice que ha capturado a uno de sus compañeros. Si quieres verlo con vida, tendrás que devolvernos a nuestros amigos a cambio. Al día siguiente, Simone le pide a ese cazador que le permita hablar con Rasmus. Él le responde que ahora solo quiere morir solo. Al escuchar esto, Simone le pide al líder que se reúnan a solas en el bosque y ese mismo día ella va al bosque para encontrarse con él. El cazador le cuenta que la lluvia venenosa no le está haciendo ningún efecto al cuerpo de tu hermano Rasmus. Por eso, ahora le voy a poner una inyección, así podremos descubrir cómo detener esa lluvia venenosa. En ese momento, Martin trae al compañero de ella allí y, a cambio, Simone pide que le devuelvan a Rasmus. Por eso, el cazador les devuelve a Rasmus, pero enfadado, Rasmus le arrebata la inyección y se la pone él mismo, cayendo al suelo. Al ver esto, todos se quedan en shock porque ahora piensan que Rasmus ya no está entre ellos. Pero en ese momento, él recupera el conocimiento y empieza a caminar completamente bien. Al ver esto, Simone no lo puede creer porque realmente el virus no tuvo ningún efecto en el cuerpo de Rasmus. Después de esto, Martin va directamente donde Patrick, le pide perdón por todos sus errores y lo abraza. Ahora, todos los amigos se preparan para ir hacia la compañía Apolo. En ese momento, ese mismo hombre le da un beso en la frente a Rasmus y le dice que él es nuestra última esperanza para salvarnos a todos. Después de eso, todos se van de ahí. Al poco tiempo, todos llegan hasta la compañía Apolo. Apenas llegan, el cazador le dice a Simone y a Rasmus que solo ellos pueden avanzar, los demás no pueden entrar. Ellos tendrán que quedarse en un búnker. Ambos avanzan un poco y ahí se encuentran con Frederick, o sea, el papá de Simone. Al verlo, ella se queda totalmente sorprendida. Ella está muy molesta con su papá porque él le había prometido que volvería, pero pasaron muchos años y él nunca regresó. De repente, Rasmus se cae al suelo y se desmaya. Ellos lo llevan rápidamente a la sala médica y Frederick le dice a Simone que espere afuera. Mientras tanto, cuando todos los amigos entran al búnker, ella encuentra la chaqueta de Gene. Ella avanza un poco buscándolo y ahí mismo Gene estaba parado frente a ella. Al verlo, su alegría no tiene límites. O sea, Gene todavía estaba vivo porque esos cazadores en realidad eran de la empresa Apolo. Por otro lado, Frederick lleva a Simone afuera de la sala de Rasmus para que lo vea. Simone quería entrar, pero Frederick la detiene y le dice que no hay nada de qué preocuparse. Estoy haciendo todo esto por ti, para que todos ustedes puedan salvarse de este virus. Mientras tanto, en la sala, una doctora quería tomar una muestra de la saliva de Rasmus, pero él se niega. Entonces la doctora lo fuerza y Rasmus la muerde en la mano. Por otro lado, Frederick va rápidamente donde Simone y, nervioso, le dice que se lleve a su hermano y se vayan de aquí lo más pronto posible, porque ya no parece haber cura para este virus y se va a propagar muy rápido, lo que hará que todos mueran. Cuando llega a la sala de Rasmus, ve que la doctora ya había muerto retorciéndose de dolor por la mordida de Rasmus. Al ver esto, Frederick rápidamente toma una muestra de la saliva de Rasmus y la observa bajo el microscopio y ahí se queda completamente impactado. De inmediato declara una emergencia en todo el búnker y todos los búnkeres quedan completamente cerrados. Frederick rápidamente habla con el gerente de la empresa Apolo. Luego le dice que, de cualquier manera, operen a Rasmus para que podamos crear una vacuna. Pero Frederick sabía que si operaba a Rasmus, él perdería la vida y eso era lo último que quería. Por eso, Frederick le dice a Simone que, lo más pronto posible, se lleve a su hermano lejos de ahí porque su vida está en peligro. Al escuchar esto, Simone va rápidamente a hablar con Martin y le explica cómo abrir la puerta del búnker. Como pueden, logran abrir la puerta del búnker y salen corriendo de ahí sin llevarse a Rasmus. Pero justo en ese momento aparece Frederick y les dice que tienen que llevarse a Rasmus con ellos sí o sí. En ese momento, Frederick les apunta con su pistola y les amenaza diciendo que si no se llevan a Rasmus con ellos, los va a matar a todos. Pero de repente, Martin avanza y en ese instante Frederick le dispara, dejando a Martin gravemente herido. Pero justo entonces, Simone empuja a Frederick y lo tira al suelo, y como pueden, todos logran escapar de ahí salvando sus vidas. Y aquí es donde termina la primera parte de esta película. Si quieres la segunda parte, escribe parte 2 en los comentarios.